Bienvenidos de nuevo al canal. En el video anterior vimos juntos paso a paso cómo crear una USB con Rufus. ¿Lo recuerdan? Pues hoy vamos a usar esa misma USB para hacer magia. Vamos a instalar Windows 10 desde cero. Y aunque digo Windows 10, que sepan que este proceso es muy similar para otros sistemas operativos. Si te perdiste el video anterior, no te preocupes, te lo dejo por aquí arriba para que lo veas. ¿Estás listo para darle una nueva vida a tu PC? Vamos allá. Lo primero que necesitamos hacer es decirle a nuestra computadora que arranque desde la USB en lugar de su disco duro habitual. Para esto vamos a reiniciar el ordenador y justo cuando se esté encendiendo pulsaremos una tecla específica para entrar en el menú de arranque o boot menu. Atento que viene un dato importante. Esta tecla varía según la marca de tu placa base o tu portátil. Generalmente son las teclas F12, F10, F8 o Escape. Si no estás seguro, busca en Google Boot Menu Key, seguido de la marca de tu equipo. Por ejemplo, Boot Menu Key HP o Boot Menu Key Asus. Una vez dentro de ese menú, verás una lista de dispositivos. Con las flechas del teclado, selecciona tu memoria USB, que normalmente aparecerá con su nombre o como USB Device, y presiona Enter. Perfecto. Si todo ha ido bien, verás el logo de Windows y la pantalla de carga de la instalación. Lo primero que nos pedirá es configurar el idioma, el formato de hora y moneda y el método de entrada del teclado. Asegúrate de elegir las opciones correctas para tu región, normalmente español, y haz clic en Siguiente. En la siguiente pantalla, simplemente pulsa el botón grande que dice Instalar ahora. El programa de instalación se iniciará. Puede que te pida la clave de producto de Windows. Si la tienes, introdúcela. Si no, no te preocupes. Puedes hacer clic en No tengo una clave de producto y activar Windows más tarde. A continuación nos preguntará qué versión de Windows 10 queremos instalar. Normalmente la más común para usuarios domésticos es Windows 10 Home o Windows 10 Pro. Elige la que corresponda a tu licencia o tus necesidades y dale a Siguiente. Acepta los términos de licencia marcando la casilla y haz clic en Siguiente otra vez. Ahora llegamos a una de las partes más cruciales. Atento que viene otro dato importante. Nos dará dos opciones, actualización o personalizada. Como queremos una instalación limpia desde cero, vamos a elegir siempre personalizada, instalar solo Windows, avanzado. Esto nos permitirá tener control total sobre dónde y cómo se instala el sistema. Esta nueva pantalla es el administrador de discos. Aquí veremos todos los discos duros y particiones de nuestro ordenador. Si es un disco nuevo, aparecerá como espacio sin asignar. Si ya tenía un sistema operativo, verás varias particiones. Para una instalación limpia, lo ideal es eliminar las particiones antiguas del disco donde vamos a instalar Windows. Selecciona cada una de las particiones del disco principal, con mucho cuidado de no borrar datos de otros discos si tienes varios, y haz clic en Eliminar. Al final te quedará todo como espacio sin asignar. Ahora vamos a crear nuestras propias particiones. Para este ejemplo vamos a usar un disco de 1 terabyte. Que son aproximadamente 1 millón de megabytes. Seleccionamos el espacio sin asignar y hacemos clic en Nuevo. Queremos dedicar una parte solo para Windows y los programas, y el resto para nuestros archivos. Una buena práctica es asignarle unos 100 GB al sistema operativo. Así que en la casilla del tamaño vamos a escribir 102.400, que son 100 GB en megabytes, y le damos a Aplicar. Windows nos avisará de que creará particiones adicionales para los archivos del sistema. Es normal. Le damos a Aceptar. Verás que se ha creado una partición de 100 GB y otras pequeñitas. Ahora nos queda el resto del espacio del disco como espacio sin asignar. Lo seleccionamos, volvemos a dar a Nuevo y esta vez simplemente le damos a Aplicar sin cambiar el tamaño para que use todo el espacio restante. Así tendremos una partición para el sistema, la de 100 GB, y otra grande para guardar nuestros juegos, fotos, videos y todo lo que queramos. Esto es genial porque si algún día necesitas reinstalar Windows, puedes formatear solo la partición del sistema sin tocar tus archivos personales. Ahora, atento, que viene el último dato importante de esta sección. Selecciona la partición principal que creamos para el sistema, la de 100 GB, y haz clic en Siguiente. Y listo, el proceso de instalación comenzará automáticamente. Verás una pantalla donde Windows irá copiando archivos, preparando la instalación, instalando características y actualizaciones. Este proceso puede tardar un poco, entre 15 y 40 minutos, dependiendo de la velocidad de tu USB y de tu ordenador. Así que ten paciencia, ve a por un café, un refresco y deja que la máquina haga su trabajo. Durante este proceso, el ordenador se reiniciará varias veces.
Es muy importante que cuando se reinicie por primera vez retires la memoria USB. Si no la quitas, es posible que el ordenador intente arrancar de nuevo desde ella y volverías a empezar la instalación. Así que no lo olvides, en el primer reinicio fuera USB. Después de los reinicios aparecerá Cortana, la asistente de Windows, para guiarnos en la configuración final. Aquí configurarás tu región, la distribución del teclado y te conectarás a una red Wi-Fi si lo deseas. Luego te pedirá que crees una cuenta. Puedes usar una cuenta de Microsoft, que es lo que te recomienda, o crear una cuenta local sin conexión. Para ello, busca la opción Cuenta sin conexión o dominio, que a veces está un poco escondida en una esquina. Después pon tu nombre de usuario y, si quieres, una contraseña. Te recomiendo poner una para mantener tu equipo seguro. Configura las preguntas de seguridad si elegiste poner contraseña y, por último, te aparecerán varias pantallas sobre la configuración de privacidad. Aquí puedes decidir si quieres enviar datos de diagnóstico a Microsoft, permitir que las apps usen tu ID de publicidad, tu ubicación, etc. Lee con calma y desactiva lo que no te interese. Yo suelo desactivar la mayoría por privacidad. Tras esto, Windows terminará de preparar tu escritorio. Verás mensajes como "Estamos preparando todo para ti" o "Esto puede tardar varios minutos". Y de repente, ¡tachán!, aparecerá el escritorio de Windows 10, nuevecito y listo para que lo uses. Y eso es todo, equipo. Acabamos de instalar Windows 10 desde cero como auténticos profesionales. Como ven, no es tan complicado si sigues los pasos con calma. Ahora solo te queda instalar los drivers de tu equipo y tus programas favoritos. Este conocimiento te da el poder de reparar y optimizar tu propio PC, y eso es increíble. Si este tutorial te ha sido útil, si te ha gustado, la mejor forma de agradecérmelo es dejando un buen like y, por supuesto, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte futuros videos tecnológicos como este. Me ayudas un montón a seguir creando contenido. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.